Feliz viernes, pero anticipadamente, feliz Santo Sábado a toda la audiencia de este canal de YouTube, como también de la televisión y radio audiencia. Y qué hermoso, hermanos, es saber de que las horas sagradas del Santo Sábado ya vienen, están a las puertas. ¿Por qué? Porque ese es el día que Dios hizo para que nos deleitáramos, para que nos gozáramos. Y por supuesto, todos los días nos deleitamos y nos gozamos en el Señor, pero es que ese día, hermanos, eso es algo especial. Usted cuando lee la Biblia sobre el sábado, usted va a encontrar que ese es el verdadero día del Señor, el día que Él dejó para que su pueblo se regocijara, se deleitara, lo adorara y reconociera su gran poder al haber creado todo lo que existe. Así que, hermanos adventistas del séptimo día, gócense en este día. Hermanos adventistas de verdad presente, de ministerio de sostén propio, gócense, alaben al Señor. Yo estoy más que contento porque ya se acerca el día santo. Pero es posible que usted ya está en el día santo. Así que yo le vuelvo a reiterar el deseo que se goce, que disfrute de la presencia de Dios allá en su país donde usted está. Quiero enviar saludos a mis hermanos colombianos. No voy a mencionar nombres porque, ay, hermanos, si es que voy a quedar mal. Ya vi que por andar mencionando nombres algunos se me olvidan, pero mis hermanos colombianos, Dios les bendiga, que la paz de Cristo les acompañe. Gracias por estar siempre en sintonía. Eh, Quisiera también agradecer el que durante la semana hayan atendido el llamado para apoyar la obra de Dios que este ministerio hace. Hoy usted lo puede hacer, mañana también. Por eso le pongo en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Ya usted sabe en qué está enfrascado este ministerio. En predicar 24/7 por 4 canales de televisión en 4 grandes ciudades de aquí del estado de Texas y por una radio. Solo el mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, la obra médica misionera con su reforma pro salud. Le cuesta al ministerio $54,000 al mes y cuando usted mande esos diezmos aquí, para eso se ocupan, para que haya alimento en la casa. Y el Señor se lo pone en la casa de miles de hogares. Ahí pueden conocer la verdad. Y también con las ofrendas vamos haciendo la obra médica misionera gratis. Así que por eso le animamos para que aporte en este ministerio en la medida, por supuesto, en que el Señor se lo ponga en su corazón, que aporte aquí los diezmos y las ofrendas. Ahí está el teléfono, 214-881-4029, si lo quiere dar por la aplicación Cele, utilice ese número. Si lo quiere dar en el instante, llame a ese número. Y si es del extranjero, usted quiere saber cómo puede transferir de banco a banco, cómo puede mandarlo por Western Union, comuníquese conmigo al WhatsApp +1 214-881-4029. Y muchas gracias a los que atendieron el llamado esta semana, los que lo atiendan hoy y aún mañana sábado. Dios les bendiga. No se pierdan el programa de hoy, recibiendo el sábado a la puesta del sol, como también no se pierdan visitar las iglesias Advenimiento del séptimo día, los Tres Ángeles, diseminadas en el estado de Texas, como son Houston, San Antonio, Austin, Shepherd, Corsicana, Rusk, Forward y la iglesia central de Irving. Ya ustedes han oído en la grabación que pongo dónde es que voy a estar mañana. Ya ustedes lo van a escuchar en un momento después que Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria de hoy y el de mañana también sábado. Adelante, Amy. Sí, el versículo para memorizar de hoy, viernes 8 de agosto del 2025, es Salmos 144:15, que dice así: Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Una vez más, Salmos 144:15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová.
Amén. Pero también les compartiré el versículo de memoria de mañana sábado 9 de agosto, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15 y versículo 5, y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo repito una vez más. Versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y estos dos versículos completan los 7 versículos de la semana, y así todos podremos habernos memorizado 7 más hermosos versículos de la Biblia que serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. Y ahora quisiera invitarles a los que viven en el área de Jacksonville, Texas, Tyler, Texas, Ross, Texas, para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios este sábado. Tendré el privilegio de predicar en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Ross, Texas, ubicada en el 170 County Road 1611, Ross, Texas 75785. A las 9 en punto de la mañana comenzaremos el servicio de la escuela sabática, la iglesia en estudio, para que su servidor luego comparta el mensaje de Dios para su vida a partir de las 10:45 en adelante. Así que queremos animar a aquellos radioyentes que nos oyen en el este de Texas, como dije ya previamente, ciudades como Tyler, Jacksonville, Ross, Palestine. Aquellos que en esa área escuchan Radio Advenimiento, les invitamos para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios. Repito, este próximo sábado. Una vez más la dirección, 170 County Road 1611, Ross, Texas 75785. Será un gusto para mí conocerles, saludarles, darles la bienvenida al servicio de adoración a nuestro Dios. Les esperamos. Y ahora me acompaña mi hermano Ramsés Ágreda nuevamente para hacer el resumen de la lección de esta semana. Bienvenido, hermano Ramsés, muchas gracias por apoyarnos. Bien, pastor, muchas gracias. Es un privilegio, como siempre lo he dicho, participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática. De verdad que no solamente es para que los que nos escuchan aprendan, sino también nosotros también aprendemos, nos enriquecemos cada vez que presentamos estas preciosas lecciones. Así que es un gozo para cada uno de nosotros. Y como siempre, así como el pastor lo ha dicho, recuerden, hermanos, también nos pueden apoyar dándonos un me gusta, un like, para que estas grabaciones puedan tener un puesto privilegiado en la red social de YouTube, para que muchas almas puedan ser bendecidas con estas lecciones que nosotros a diario presentamos. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a tener la oración para comenzar el desarrollo de la lección del día de hoy. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, gracias te damos por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros, y que tú seas nuestro maestro y nos dirijas en el desarrollo de esta lección. Que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros primeramente, y también para todos aquellos que la van a escuchar posteriormente. En tus manos de amor nos ponemos, y gracias por escucharnos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hacer con mi hermano Ramsés el resumen de la lección, pero no basado en las preguntas de repaso personal. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que contesten, porque son de repaso personal. De manera que el resumen lo vamos a hacer basado en 5 aspectos que consideramos importantes que esta lección nos ha presentado.
Hermano Ramsés, ¿qué aspecto de esta lección usted quisiera comenzar a compartir con nuestra audiencia? Bien, a mí me gustó mucho, especialmente la primera lección o la del domingo, especialmente en la segunda parte de esta lección que lleva como pregunta y dice así: ¿cómo se manifiesta el amor de Cristo en la vida del creyente? Vamos a ver cómo es que se manifiesta el amor de Dios, porque si hay algo que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, es el amor de Dios, como lo hemos hablado, como lo hemos estado diciendo en el desarrollo de las lecciones de toda esta semana. Es muy importante que teniendo el amor de Cristo en nuestros corazones, estamos habilitados para poder obedecer, no forzadamente, sino por amor. Vamos a obedecer espontáneamente. Pero escuchen lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15 y el verso 21. Pero primeramente vamos a leer el versículo 15, un versículo muy sencillo, pero muy profundo, pudiéramos decir. Dice este versículo: si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Cuántas personas no dicen que yo amo a Cristo? Pero usted ve la vida de esa persona y realmente es una vida de muy, pareciera una vida de un mundano en vez de ser la vida de un cristiano, tristemente. Hermanos, si nosotros decimos, así como lo dice este versículo, si decimos que amamos a Cristo, debemos ¿qué? Guardar sus mandamientos, pero es por amor, no de manera forzada como hemos hablado. Y escucha lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué maravilloso, hermanos, cómo el Señor se va a manifestar en la vida de nosotros cuando primeramente le amemos a Él. Por amor a Él le vamos a obedecer porque le amamos. Y cuando hagamos eso, ¿qué va a pasar? Dice el Señor que nos va a amar también y se va a manifestar en nuestras vidas. Qué privilegio que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas. Y escuchen lo que sigue diciendo el don de profecía en el deseado de todas las gentes en la página 621. Dice así: Cristo salva a los hombres, no en el pecado, oigan esto, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Muy importante, antes de seguir leyendo esta cita, hermanos, veamos realmente lo que el Señor dice aquí. Dice que el Señor no nos va a salvar en el pecado. ¿Cuántas iglesias no hay que dicen, no importa cómo tú seas, si tú todavía eres pecador, si no has podido vencer el pecado, no importa, porque Cristo cuando venga te va a ayudar a vencer el pecado? Eso dicen algunas iglesias. Pero ¿será eso cierto? Dice que el Señor viene, o sea, salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. En otras palabras, antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo, nosotros tenemos que haber abandonado el pecado por completo, porque si no, no vamos a tener entrada en el cielo, mis queridos hermanos. Sigue diciendo: toda verdadera obediencia proviene del corazón. ¿Lo ven? La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Como hemos dicho, hermanos, miren, para que la obediencia sea genuina, primero tiene que estar el amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que amar a Dios de verdad, tenemos que amar a Dios por encima de todo. No debe haber nada que se interponga que sea más importante que Dios en nuestras vidas. Ni siquiera un familiar, ni siquiera la casa que compré o el trabajo que tengo o la profesión que tengo. Nada de eso puede tener la supremacía sobre Dios.
Si decimos que amamos a Dios, hermanos, tiene que ser por encima de todo. Y sigue diciendo, escuchen bien, qué interesante está esto, ¿no? Dice, si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Oh, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos es que tener primeramente esa comunión con el Señor para poder odiar el pecado. Si nosotros todavía tenemos familiaridad con el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor en oración, Señor, ayúdame a odiar el pecado como tú lo odias. Porque por causa del pecado, el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Hermanos, el Señor no estaba obligado a venir a este mundo a padecer y para salvarnos a nosotros. Pero fíjense lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor que Dios mostró en la cruz del Calvario, dando a su Hijo para que muriese por nosotros, hermanos, es un misterio. Y eso es lo que se conoce como el misterio de la piedad. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos primeramente el amor de Dios en nuestros corazones, que nos va a habilitar y nos va a dar la fortaleza para obedecerle, no forzadamente, sino por impulso. O sea, vamos a obedecerle espontáneamente porque es nuestro sentir, va a ser nuestra vida, nuestro carácter se va a manifestar obedeciéndole voluntariamente sin ningún esfuerzo, porque lo que va a prevalecer es el amor de Dios en nuestros corazones. Bien, pastor, ¿qué le llamó la atención pues de esta lección? Porque hay 5 puntos, es decir, 5 días en los cuales se desarrolló esta lección. Y vamos a ver, pastor, a usted qué le llamó la atención del siguiente día. Sí, mi hermano Rancés, sabes que me llamó la atención la bendición que tenemos nosotros, los creyentes en Cristo, los que le amamos, los que por su gracia hemos sido salvos y hemos aceptado dicho plan de salvación. La gran bendición que tenemos de contar con dos abogados aquí en la tierra. Cuando hablo de dos abogados, me refiero de uno aquí en la tierra y el otro en el cielo. Porque Jesús dijo las siguientes palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando él dijo otro consolador, él estaba asumiendo que él ya era un consolador. Y ahora viene otro. Interesante como cuando ustedes van al griego y buscan esa palabra consolador, encuentran que el término que utiliza es paráclitos, ese idioma griego. Y paráclitos o paracletos, como usted quiera, ya, como usted lo mencione, ya eso es cuestión de semántica. Hermanos, ese término quiere decir uno que es llamado para estar al lado de alguien, para ayudarlo, para aconsejarlo, para animarlo, para consolarlo. Y la connotación que tenía era cuando se requería de un abogado para que viniera y ayudara a la persona que tal vez estaba en algún problema legal, por decir algo, pero también podía ser aplicado en otro tipo de situación. El punto es que Jesús dice: yo he sido aquí un paráclitos para ustedes, porque yo he estado aquí para animarles, para ayudarles, para aconsejarles y los he consolado. Pero yo me voy y les voy a enviar otro. Pero llama la atención cuando él dice que va a rogar al Padre. Esto de rogar no quiere decir que
que como que el Padre no lo quiere dar y que tiene que rogarle para que lo dé. No, no, no. Rogar al Padre es como decir, voy a pedirle que lo mande. Voy a intermediar para que Él lo envíe. Y Él va a estar con ustedes para siempre. Y Él los va a ayudar. Él los va a consolar. Así que en cualquier aprieto, en cualquier situación difícil, en cualquier cosa que ustedes no puedan, ustedes van a tener a alguien que los va a ayudar. Y va a estar al lado de ustedes. Hermanos, para mí eso es una de las más grandes bendiciones. Y este punto no podía yo dejar de destacarlo ahora porque usted lo tiene con usted. Ah, qué hermoso. El don de profecía dice algo también importante que hay que ponerle atención, porque cualquiera puede decir que cuando Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, cualquiera puede pensar de que antes de esto el consolador no existía. Antes de esto no había ese consolador llamado Espíritu Santo y que a partir de aquí es que va a tener existencia, a partir de aquí es que el Espíritu Santo va a tener actividad. Alguien puede entender así cuando dice, voy a rogar para que venga ese consolador. Hermanos, no. El don de profecía dice que Espíritu Santo siempre ha habido. Y usted sabe a lo largo de la Biblia. Ahí está el Espíritu Santo. Desde el principio de la creación dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora escuche lo que es el don de profecía. Desde el mismo principio de la obra de redención, el Espíritu había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces vendría. Vendría de una manera tan como necesitado y real que ahora ellos podían ser fortalecidos. Y ustedes saben, ese día de Pentecostés, cómo vino el Espíritu Santo, cómo se derramó sobre ellos y cómo los ayudó para poder enfrentar la oposición y el desafío de evangelizar también. Así, hermanos, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y tenemos dos consoladores, uno que nos ayuda con el Padre allá en el cielo y otro que nos ayuda también con el Padre, pero aquí en la tierra, el cual es el Espíritu Santo. Qué bendición, hermanos, contar con dos abogados. Qué bendición de que cuando yo estoy afligido, angustiado, preocupado, cuando yo estoy triste, cuando yo me siento desconsolado, yo puedo, yo puedo pedir que me ayude, puedo suplicar que me fortalezca. Esto es una gran bendición y lo más bonito, que es para siempre. Así que disfrutemos, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo. Gocémonos en el Espíritu. Pidámosle que nos dé sus frutos. Pidámosle, hermanos, que nos ayude a andar en el Espíritu. Este es, hermanos, el punto que yo creo que se debe destacar ahora, porque vivimos en un tiempo donde la gente está negando al Espíritu Santo. Cristianos que ahora han salido ahí diciendo que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que no hay tal cosa que sea la tercera persona de la divinidad. Hermanos, pues aquí estamos. Aquí estamos como pueblo del Señor, pueblo remanente, diciendo que el Espíritu Santo sí existe. Es otro consolador como Cristo, porque es uno de la misma especie de Cristo y está, hermanos, para representarlo a Él. Él no es Cristo, lo representa. Lo dijimos bien claro cuando tocamos este punto ya en detalle, pero yo lo destaco ahora porque es la bendición más grande que tenemos los cristianos de que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Gloria a Dios por eso. Hermano Ramsés, ¿qué más quiere usted destacar? Bien, me llama la atención el otro punto que me gustaría destacar es el siguiente. ¿De qué manera, oigan esto, influiría el consolador en la memoria y la comprensión de los discípulos? Bueno, Juan capítulo 14, versículo 26 dice lo siguiente.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria al Señor por este versículo, por este texto bíblico. Hermanos, ese consolador del cual estamos hablando eh, tiene la facultad de que nos va a enseñar, nos va a recordar. Hermanos, y el Espíritu Santo, digamos que el trabajo esencial del Espíritu Santo en el tiempo final va a ser que le va a enseñar en un corto tiempo a todos aquellos que quizás conocen poco, pero están dispuestos, tienen un corazón dispuesto para obedecer al Señor. En poco tiempo les va a mostrar todo lo que ellos no saben. Claro, por supuesto, el Espíritu Santo no le va a recordar a usted algo que usted no ha estudiado. Si usted ha sido negligente en la preparación, por supuesto que el Espíritu Santo no le va a recordar nada. Pero si usted ha sido una persona que ha sido preocupada por su preparación, por tener una comunión con el Señor diariamente, y cuando estos libros nos sean quitados, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar todas aquellas cosas que quizás en el momento no las tenemos a la mano, pero el Señor nos va a hacer recordar todo lo que sea necesario para testificar de Él, para dar el testimonio de Jesucristo al mundo. Ahora, escuchen lo que dice el don profético al respecto. En el Deseo de todas las gentes, página 624, dice así: los discípulos no comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se la había explicado tantas veces. Oh, mis hermanos, por eso le dijo a los discípulos: hijitos míos, muchas cosas tengo que deciros, pero no todas las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque ellos eran tardos para entender. Y el Señor tuvo que ser muy paciente. En esos 3 años y medio Él fue llevándolos y llevándolos para que ellos pudieran entender. Pero aún así ellos no entendían la naturaleza del reino que Cristo estaba estableciendo, que era un reino celestial en los corazones de los oyentes, en los corazones de aquellos que le aceptaran a Cristo como su Salvador y su Señor. Pero la mayoría de ellos, ¿qué era lo que estaban esperando? Era un reino terrenal, y por eso es que ellos no entendían las palabras del Señor. Escuchen lo que sigue diciendo. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente, oigan esto, o sea, no fue que se enojó porque no entendían, sino dice, compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Como les decía, muchas cosas tengo que deciros, hijitos míos, pero no todas las podéis sobrellevar. Estas también les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, dijo Cristo, Él os guiará a toda verdad. Qué maravilloso, mis hermanos. Por eso que a mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho la historia de los apóstoles. Porque nosotros vemos que eran hombres sin educación, eran hombres así como nosotros, pues. Hombres sencillos, hombres sin educación, pero eran hombres que tenían un corazón dispuesto a aprender del maestro. Ellos querían, ellos amaban al Señor. O sea, una de las cosas que los ayudó a ellos mucho era el amor que sentían por su maestro. Y hoy por hoy, hermanos, quizás nosotros somos como los fariseos, que guardamos la letra, pero no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Y una de las cosas que caracterizó a los discípulos era esa. Ellos eran hombres que no sabían nada de las escrituras, pero el Señor los fue llevando pacientemente y los fue enseñando con lecciones sencillas, hasta que ellos aprendieron. Y muchos de ellos hasta peleaban y se discutían entre ellos quién iba a tomar el primer lugar, quién iba a tener ese primer puesto en el reino terrenal que ellos creían que el Señor iba a establecer.
Pero fíjense, mis hermanos, cómo el Señor los fue llevando con esa paciencia, poco a poco, hasta que ellos, primeramente, nunca se imaginaron que el Señor iba a morir en la cruz del Calvario. Y el Señor se lo repitió 3 veces. Eso está en los 3 primeros evangelios. El Señor les repitió 3 veces que el Hijo del Hombre iba a ser llevado a Jerusalén, que iba a ser crucificado, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Esas palabras como que las pasaron por alto, porque en su mente estaba un reino terrenal que ellos se habían imaginado que iba a establecer el Señor. Hermanos, pero qué chasco más amargo sufrieron ellos cuando el Señor fue crucificado, cuando murió, que dijeron, pero ¿cómo es posible si este era el que iba a libertar a Israel, o sea, al pueblo judío? ¿Cómo es posible que este hombre haya fallecido? Hermanos, ellos no entendían. Hasta que por fin el Señor, cuando resucitó, todavía 40 días más estuvo preparándolos. Hasta que cuando ellos tuvieron esos 10 días después que el Señor se fue al cielo, esos 10 días empezaron a confesarse sus pecados, empezaron a derribar esas rivalidades que había entre ellos, hermanos, y al 10.º día, el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo con gran poder. Hermanos, y por eso es que los discípulos empezaron una vida, entendieron lo que nunca habían entendido. Y miren cómo fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta que alcanzaron la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mis queridos hermanos, nosotros también podemos alcanzar esa santidad. Si ellos que eran ignorantes, que eran hasta tenían un mal carácter, alcanzaron la santidad, nosotros también podemos alcanzar la santidad. Está al alcance de nuestras manos, pero va a depender si somos diligentes o negligentes en tomar y alcanzar esa grande salvación que el Señor ha dejado a cada uno de nosotros. Y bien, pastor, ¿qué otro punto de la lección le llamó la atención en esta semana? Ah, el punto que destaca la santidad del Señor, el punto que hace verlo a Él en esa pureza que tenía en su hoja de vida, un hombre sin mancha que no le dio cabida al enemigo. Él dijo en Juan 14:30 lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por eso le dije, si no tenía el diablo nada en él, es porque allí había santidad, allí había pureza, allí no había mancha. Oh, hermanos, allí solo había, por la gracia de Dios, un modelo, un dechado de ejemplo a seguir. Y dice él, dice, viene el príncipe de este mundo. Fíjense ustedes cómo le llama, príncipe de este mundo. ¿Y por qué es príncipe de este mundo? O al menos hasta ese momento. Porque nuestros primeros padres, Adán en alguna manera, le cedió ese, digámoslo así, derecho, porque siguió sus sugestiones y prácticamente desobedeció a Dios. Allí vino él y se convirtió en el príncipe de este mundo. Pero dijo Cristo, yo vine aquí como el segundo Adán a esta tierra y me tentó desde cuando comencé mi ministerio. Me quiso matar cuando yo recién nací. Pero ahí yo, voy a decirlo en estas palabras, era un niño. Pero cuando comencé mi ministerio, me tentó, como tentó al primer Adán, y yo resistí. Ninguna de las tentaciones que me puso en el desierto me hicieron caer. Y luego he estado 3 años y medio en el ministerio y ha estado asediándome, acosándome. Bueno, desde más antes, sin duda, lo acosó. Pero dijo Cristo con toda propiedad, nada tiene en mí. Y
viene el príncipe de este mundo, porque ahora venía, hermanos, venía en esa, digámoslo así, persecución, oposición que desataría en su contra a través de los dirigentes religiosos, a través de Roma por medio de Pilato. Hermanos, venía toda una serie de sufrimientos buscando de esa manera que el Señor renunciara, renunciara a la misión que traía. Pero él dijo, viene, pero no tiene nada en mí. Él nada tiene en mí. En otras palabras, el diablo nunca pudo encontrar en Jesús como un agarradero en el cual él dijera, aquí me agarro. No, no, no. El Señor, hermanos, no dio lugar. Y esto viene a ser para nosotros un estímulo, viene a ser para nosotros un ejemplo a tomar, a no darle al enemigo cabida, ni con la mente, ni con lo que miro, ni con lo que oigo, ni con lo que hablo, ni con lo que hago. Porque hermanos, nosotros tenemos que ver siempre a nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Así que yo destaco este día sobre esa manera de cómo el Señor habló en cuanto a lo que había él decidido en relación con el enemigo, de no darle cabida para nada. Es donde profecía dice que Satanás encuentra en los corazones humanos algún punto donde puede tener un asidero, algún deseo pecaminoso que es fomentado y por cuyo medio sus tentaciones afirman su poder. Pero Cristo, él declaró de sí mismo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Las tormentas de las tentaciones rugieron sobre él, pero no pudieron lograr que se apartara de su lealtad a Dios. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Si usted y yo hacemos la misma decisión, ya mucho terreno le hemos cedido al enemigo, ya mucho hemos dejado que él tenga que ver con nosotros. Hermanos, evaluemos, preguntémonos, ¿en, en qué área de mi vida Satanás sí tiene que ver en mí? ¿En qué áreas de mi vida? Y hermano, hermana, si usted descubre esas áreas, mire, en el nombre de Jesucristo, dígale, apártate de mí, Satanás. Vete, porque yo amo a mi Señor y yo voy a hacer lo que a Él le agrada. No sé, hermano, hermana, si usted ha, como dice aquí el don profético, ha dado lugar para que el enemigo tenga un asidero. No sé si usted ha dejado que el diablo sí tenga algo en usted. Música, joyas, vestimenta, miradas lujuriosas, pensamientos sucios, palabras hirientes, actos pecaminosos. Hermanos, ¿en qué área usted ha dejado que el diablo sí tenga algo en usted? Si usted lo identifica ahora, no en una, sino en varias áreas, hermano, hermana, hoy mire a Cristo. Mire a Cristo y óigalo decir, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. He vivido de una manera que le agrada a Dios. No he permitido que él haga de mí su asidero. Y hermano, hermana, órele al Señor, orémosle al Señor y digámosle, ayúdame, ayúdame a que también yo
yo también pueda decir como tú que el enemigo no tiene nada en mí. Ayúdame, ayúdame a que él salga de cualquier área de mi vida y que tú seas el que te manifiestes en su lugar. Hagámoslo, hermano, hagámoslo, porque en estos tiempos se requiere para que podamos alcanzar la victoria sobre todo pecado. Para cerrar, hermano Ramsés, el último punto a destacar, ¿cuál sería para ti? Bien, me llamó mucho la atención de esta última parte, la pregunta que dice, ¿cuál es el único medio por el cual podemos tener paz con Dios? Bueno, yo creo que en toda esta semana hemos hablado de la paz que ofrece Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice el Señor, ¿verdad? Que mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. Ya eso lo hemos hablado. Pero me gustaría, para contestar esta pregunta, aquí hay dos versículos que son muy importantes y no quiero dejarlos pasar por alto, como lo es Juan capítulo 16, versículo 33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya nosotros habíamos dicho y habíamos hablado sobre este versículo, ¿verdad? Como el Señor dice claramente que en mí, o sea, en Cristo, nosotros podemos alcanzar la paz que no nos puede dar el mundo. Solamente en Cristo Jesús podemos tener esa paz perfecta, esa paz que nos ayuda a poder soportar las aflicciones, los sufrimientos, las pruebas, todo lo que nos afecta como seres humanos, la angustia del tiempo que estamos viviendo, todo eso nosotros lo podemos soportar si solamente tenemos la paz que Cristo nos está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Pero fíjense, hermanos, porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo vive la mayoría de las personas en este mundo? Porque no solamente las personas pobres, porque son pobres, aún también los ricos también son personas que son hasta, ¿cuántos de ellos hasta no se han suicidado porque hasta sufren de depresión? Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es posible que un rico tenga depresión? No lo tiene todo, pero son las personas más vacías que están en este mundo. ¿Por qué? Porque han hecho del dinero su Dios. Nunca se puede lograr obtener la paz con las cosas materiales. Por eso dice claramente que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y también Efesios capítulo 2 versículos 13 y 14 dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como podemos ver, mis queridos hermanos, en estos versículos que hemos leído aquí en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, dice claramente que por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice que aunque en otro tiempo estábamos lejos, a través de ese sacrificio que hizo el Señor, ahora estamos cerca del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha comprado con su preciosa sangre, con ese maravilloso sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y dice el verso 14, que Él es nuestra paz. ¿Lo ven? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando hablamos nosotros esto, podemos citar claramente cómo había una separación en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Entre los judíos y los gentiles. Había una separación. También entre los judíos y los samaritanos. Había un odio terrible entre esos dos pueblos. Pero miren, hermanos, el Señor derribó esa pared, esa separación que había, porque el propósito del Señor era que de ambos pueblos hiciera un solo pueblo. Y hoy por hoy, ¿cuántas iglesias vemos nosotros que profesan el nombre de Cristo? Hermano, finalmente va a haber una sola iglesia. Y ya nosotros hemos hablado de que la iglesia que el Señor viene a buscar es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros hagamos eso,
vamos a tener la paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Bueno, y cierra el don de profecía. En relación a esta pregunta, en el Deseo de todas las gentes, páginas 97 y 98, dice lo siguiente. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? No es su voluntad que seamos puestos en desventajas en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo, como lo dice Juan 16:33. Hermanos, el Señor nos dice claramente en esta cita que les acabo de leer, el Señor no quiere que nosotros estemos en desventaja con respecto al diablo. Ustedes saben muy bien que desde que el pecado entró en este mundo estamos en una guerra que va a terminar cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Pero en esta guerra el Señor no quiere que estemos solos, porque solos nosotros luchando contra el diablo es imposible vencer. Solamente con la fortaleza que nos da el Señor, con esa paz que el Señor nos da, con esa fuerza para poder vencer las tentaciones, solamente así nosotros podremos vencer a esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás con sus tentaciones y sus engaños. Recuerden, hermanos, hablando del engaño, el Señor dice en Mateo capítulo 24, versículo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Solamente aquellos que estén anclados en Cristo Jesús, solamente aquellos que amen al Señor de todo corazón, van a tener no solamente la paz que Cristo ofrece, sino la fuerza para poder vencer al enemigo de las almas en todas las tentaciones. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús venció en el desierto allá cuando estuvo 40 días y 40 noches, que ayunó en esos 40 días, no comió pan ni bebió agua ni nada. Pero en ese tiempo que estuvo el Señor en el desierto, miren cómo se le presenta el diablo ya en el día 40. Y miren lo que dice, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? El Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, así como el Señor venció, nosotros también podemos tener la fuerza para vencer, pero esa fuerza nos las da esa unión con Cristo. El amor de Cristo en nuestros corazones nos puede dar esa paz y esa fortaleza que son muy necesarias en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y así, hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado una hermosa lección esta semana sobre el Espíritu Santo y sobre la paz de Cristo, que son pues necesidades de todo cristiano. Qué bueno es el Señor. No nos dejó, como dicen, sin nada que pudiéramos lamentar, que pudiéramos desear. Todo lo que pudiéramos anhelar y desear, nos lo ha dado en el Espíritu Santo y en su paz. Gloria a Dios por eso. Ahora nos corresponde orar, hermanos, para que disfrutemos de esta bendición y también que cooperemos viviendo una vida que a Él le agrade. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado esta semana como bendición que emana de tu palabra. La verdad, somos muy bendecidos con la presencia de tu Espíritu Santo, con el representante, con el verdadero vicario de Cristo, como es el Espíritu Santo. Señor, gracias, porque no estamos solos. Ahora sabemos
a quien acudir en los momentos difíciles. Gracias, Padre, por tanta bendición y por tu paz que también nos ayuda a soportar tantas cosas. Ayúdanos, Señor, de aquí para allá a disfrutar de la presencia de tu Espíritu mucho mejor de lo que pudo haber sido, y también de tu paz. Pero también ayúdanos a guardar tus mandamientos, a ser obedientes y a no permitir que el enemigo tenga algo con nosotros, que lo rechacemos en tu nombre. Así, Señor, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.